Hola a todos, les habla Román Herrera. Vamos a continuar con el curso de Cipe 3D y en la clase de hoy vamos a ver todo lo que son las opciones de cargas sobre elementos barra, lámina, nudos, cómo introducir paños y qué funcionalidad tienen y qué son las cargas superficiales. ¿Vale? Para comenzar, para poder introducir cargas, evidentemente en nuestro modelo tendremos que tener algún elemento representado. Podemos empezar, por ejemplo, con las opciones de barras. Pues para ello, vamos a lo de siempre. Para ver los ejes, inicialmente nos vamos a planos, referencias y activamos las opciones de líneas de referencia. Mostrar rejilla la podéis poner, pero no tenemos ahora, es un modelo recién abierto, no tendréis ninguna rejilla. ¿Vale? En barras nuevas, pues vamos a introducir este pilar por defecto. Lo pondremos con una longitud de 5 metros. Botón derecho para cancelar la orden y cerramos la ventana. Ahora que ya tenemos una barra introducida, pues nos va a dejar las opciones de introducir cargas sobre barras e introducir cargas sobre nudos, porque recordar que las barras siempre están definidas por dos nudos. Bueno, al pinchar introducir cargas sobre barras, el programa por defecto solamente viene incluido el peso propio de lo que es la barra. Si queréis introducir una acción diferente al peso propio, antes habrá que activarlas, que será en obra, datos generales, hipótesis adicionales. Aquí tenéis pues toda la variedad de cómo el programa, digamos, estructura todas las acciones que podemos considerar en el cálculo. Vamos a utilizar sobrecarga de usos. A ver, esta categoría de uso está en función de la normativa que seleccionéis. En mi caso, como veis aquí arriba, por defecto venía el código técnico de edificación, que es la española. En función de la categoría que seleccionéis, os dejará elegir una opción u otra, ¿vale? Vamos a seleccionar, por ejemplo, en este caso, zona residencial. Esto afecta, por lo que os estoy preguntando, a las hipótesis de cálculo, a las combinaciones, perdón, de cálculo que el programa hace internamente y los coeficientes de seguridad que utiliza, según sea un caso u otro, ¿vale? Aquí habrá que pinchar una nueva hipótesis adicional que la definiremos, por ejemplo, QSU1, la cual podemos editarla y poner una definición, por ejemplo, sobrecarga de uso. Aceptamos, aceptamos y ya tenemos una sobrecarga de uso que está introducido en la categoría tipo A, zona residencial. Le damos a aceptar, aceptar y ahora en carga, introducir cargas sobre barras, ya nos dejará seleccionar nuestra sobrecarga de uso. Seleccionamos la barra, botón derecho para introducir la orden y aquí podemos introducir qué tipo de carga podemos poner sobre la barra. Puede ser una puntual, con lo cual le damos el valor y la posición relativa, si queremos utilizar la posición relativa o la posición total. Recordad que esta barra tenía 5 metros de longitud y si le queremos dar que la carga está en el punto medio, pues pondremos en posición relativa 0,5 o distancia total 2,5. Una carga uniformemente distribuida, una carga distribuida no en toda la barra, una carga creciente o decreciente, ¿vale? Aquí tenéis todas las alternativas. Si queremos poner un momento puntual, como siempre, el valor y la posición relativa e incrementos de temperatura. Esta más se utiliza mucho en estructuras metálicas de grandes dimensiones que no tengan juntas de dilatación. Este efecto tiene que ser considerado. Suele ser en edificios de a partir de 40-50 metros de longitud sin juntas de dilatación, ¿vale? Bueno, pues empecemos con una carga puntual. ¿Cómo se implementaría? Pues elegimos un valor
de 10 kilonewtons, por ejemplo, a una distancia de 0,5. Ejes sobre los que se define la dirección de la barra. Ejes globales, que serían los que tenemos en la pantalla en la parte inferior izquierda, o ejes locales de la barra. ¿Vale? En ejes locales de la barra, pues tenemos diferentes opciones. Lo queremos meter en la dirección Z, en la dirección Y, en la dirección... A ver, está muy pequeñito. En la dirección X en sentido negativo, etcétera. Entonces, ¿pero cómo sabemos los ejes locales de la barra? Bueno, pues eso, barra, describir disposición, y aquí podemos ver los ejes de la barra. El eje X, el eje Z y el azul que sería el Y. Por ejemplo, se lo vamos a introducir en el eje Y. Pues carga, introducir carga sobre barra. Vamos a carga puntual, valor de 10. Posición relativa 0,5. Nos vamos al eje Y. A favor del eje Y, es decir, vendrá en esta dirección, y le damos a aceptar. Vale. Aquí he cometido un pequeño error considerando que los colores que tenemos de ejes locales de la barra son los mismos que los globales, y no es así. Es decir, el eje Y, en este caso de la barra, sería el eje verde, el eje X sería el eje azul y el eje Z sería el eje rojo. Vamos a hacer una prueba para ver si esta consideración es correcta. Vamos a introducirle ahora en la dirección X, que sería el azul. A ver, la X en el eje azul, 0,5. Ok, ahora sí. Ahora sí que hemos visto que para introducir en el eje X coincidiría con el eje azul. Esto al principio, pues bueno, la primera vez que lo utilicéis, pues sí que puede ser un poco lioso, pero una vez lo tengáis claro el tema de los ejes locales, no habrá ningún problema. También se lo podéis haber metido como eje global. Ahora vamos a ponerle un valor de 0,8 y vamos a decirle que se lo vamos a poner en el eje X global. Por 0,8. Y aquí sí que estaría referenciado al eje global del X. Muchas veces, si os es más sencillo, en vez de utilizar los ejes locales de la barra, que puede ser un poco confuso, utilizaría los ejes globales. ¿Vale? Una vez hemos añadido una carga sobre barra, pues la siguiente opción sería editar las propias cargas que ya tenemos. La podemos modificar. Sería una modificación de esta carga únicamente. Este sería si lo queremos cambiar de hipótesis, para borrarlas. Y esta degeneración de las cargas de peso propio de las barras es si queremos considerar el peso propio de la barra en el cálculo. Es decir, por defecto sí viene activado. Si lo quisiéramos desactivar y no considerar el peso propio de la barra, pues la seleccionamos y ya estaría desconsiderado el peso propio. Ya no se tendría en cuenta. Si lo queremos volver a activar, pues ya estaría. ¿Veis cómo ha cambiado de color? El amarillo es por el peso propio de la barra. De esta manera quedaría considerado esa carga. Muy bien. Como os he indicado antes, la barra está definida por dos nudos. Pues vamos a editar las opciones de carga sobre los nudos. Igual que antes, definimos en qué hipótesis lo queremos añadir, seleccionamos un nudo, botón derecho, y aquí sí que os dice en la dirección en sentido de la aplicación de la carga, pero el nudo no tiene ejes locales, con lo cual siempre habrá que introducirlo con referencia a los ejes globales. ¿Vale? Por ejemplo, podemos poner en dirección Z una carga vertical
con signo negativo. Bueno, el signo nunca le podéis poner negativo, es decir, aquí ya le estáis dando la orientación, si es hacia abajo o es hacia arriba en Z, es decir, no os deja el programa meter signos negativos, os va a dar error. ¿Veis? En valor en Z ya tendremos una carga que se aplica sobre ese nudo, pero siempre con ejes globales. Y al igual que las barras, podemos editar el nudo, la carga sobre el nudo, mejor dicho, que podemos cambiarla de hipótesis o de valor o de dirección. Si queremos solamente podemos modificar su hipótesis o borrarla. ¿Vale? Muy bien, ahora si quisiéramos vamos a borrar la barra. Vamos a activar otra vez, bueno, las referencias están activadas. Y en lámina vamos a introducir una lámina por defecto. Me sigue dando problemas al introducir la lámina con visualización, pero en mi caso lo soluciono simplemente bajando y subiendo la ventana. Una de 3 metros, 3 metros y cerramos la lámina. Botón derecho para cerrarla. Recordar. Ojo con la dirección de los ejes, que es los locales. Ya vimos en un vídeo anterior cómo modificar estos ejes locales de la lámina, que son diferentes a los globales. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. O sea, en introducir cargas sobre láminas. Vale. Por defecto, en la hipótesis, en este caso, viene abierta la sobrecarga de uso y los tipos de carga que podemos añadir a la lámina. Ojo, las cargas sobre las láminas siempre se podrán introducir perpendiculares a la propia lámina, es decir, no podrán tener la dirección, no tendrán la misma dirección que lo que es la lámina, siempre estará en dirección Z. Lo único que podemos modificar aquí es si va en la dirección positiva o en la dirección negativa de la propia lámina. Por ejemplo, lo ponemos un valor de 10 en ejes locales de la lámina y pondremos un valor en esta dirección, es decir, irá en dirección del color verde, del eje verde, ¿vale? Vamos a editarla y vamos a modificarla. Estas opciones de aquí se utilizan mucho en las trapezoidales. Se utilizan mucho, por ejemplo, cuando tenemos un muro, un depósito de agua en el que tengamos un valor de presiones en la cota superior 0 y el valor final, pues la presión hidrostática en función de la altura, evidentemente, del depósito. Por ejemplo, le podemos dar un valor inicial en el eje X, es decir, en la vertical, de valor 0, aquí un valor de 10. ¿Vale? Me lo he hecho exactamente al revés de como quería. Pues de 10 y de 0. Correcto, porque el valor inicial de 10 es como la roja, el eje X local de la lámina empieza de abajo hacia arriba, y el valor inicial aquí, pues le daremos el valor de 10 y el final aquí arriba de 0. ¿Ok? Esto sería, por ejemplo, para el cálculo de un muro, podría ser un muro de contención también, de tierras. Podríamos añadirle aquí otra lámina que hiciera la función de una zapata corrida y ya podríamos obtener todos los esfuerzos sobre esa lámina. A este es igual que el anterior en nudos y en barras para cambiar la hipótesis, para borrar y si queremos generar el peso propio de la lámina o no. Por defecto, ¿veis?
viene activado. Por eso tenemos esta carga en la dirección normal de la lámina. Muy bien. Introducir paños. Vale. Introducir paños sirve, por ejemplo, lo voy a utilizar más con barras más que con láminas para que veáis el concepto de lo que trata. En láminas vamos a borrarla. Los nudos vamos a borrarlos y vamos a introducir unas nuevas barras a modo de pilar. Este le decimos que tiene 3 metros de altura. Esta una distancia de 3 metros de altura y 3 metros de altura. ¿Vale? Y vamos a definir además que la vinculación exterior, este nudo de aquí y este nudo de aquí, son empotramientos. Empotramiento perfecto. Muy bien. Pues ahora en carga, introducir paños, definimos los puntos superiores e inferiores y definimos, y ahora nos pregunta cuando metes el paño aquí abajo os indica que tenemos que decir o indicar la dirección del reparto de paño. Pues la dirección de la carga tiene que ser horizontal. ¿Para qué? Para que cargue sobre este pilar y sobre este pilar. Pues seleccionamos, por ejemplo, la línea esta inferior horizontal para indicarle en qué dirección va la carga. Cuando lo hacéis, os sale esta ventana emergente para definir las cargas que están dentro de este paño. Lo podemos definir una carga, la sobrecarga de uso. Aquí os define siempre vertical hacia abajo, porque al ser una sobrecarga de uso solo os deja introducir esta sobrecarga en la vertical y el valor. Vale. Nunca, aquí sí que distingue cuando le decís el tipo de carga. Si quisierais meterle una horizontal, no debería ser. El programa considera que el peso propio y las sobrecargas de uso siempre se meten en la vertical. No os dejaría meterla horizontal. ¿Qué sobrecargas os dejaría meter en la dirección perpendicular al paño? Para ello, para muestra, un botón. Entonces entramos en hipótesis adicionales, seleccionamos viento, definimos una nueva carga de viento, le damos a aceptar, aceptar y aceptar. Ahora en cargas, en editar cargas sobre paños, nos dejará editar las que ya estén y si queremos meter alguna adicional, pues por ejemplo, le metemos viento y con el del mismo valor de 10 kilonewtons metro cuadrado, serían las unidades. Uy, y si veis que no se actualizan las cargas es porque tenéis que visualizar la carga que queréis ver. Pues en cargas, hipótesis vista, o podemos marcar la que queremos ver o por ejemplo vamos a verlas todas en este caso. Cuando le damos a ver carga, el programa ya automáticamente lo que os muestra es el reparto de esa carga sobre los elementos, no sobre el paño. Entonces, repartida, pues la dirección del viento, como sí que la deja meter horizontal, serían de 15 kilonewtons metro línea, y la vertical sería de 15 en la dirección vertical. Viento horizontal y esta vertical. ¿Veis? Porque el sentido positivo nos deja editar si queréis, si quisiéramos poner el viento, por ejemplo, en la vertical y la sobrecarga de uso en la horizontal, nos dejaría hacerlo de esta manera. ¿Vale? Esto tiene que quedar claro porque el programa, digamos que ya va muy enfocado a que cuando introduzcáis paños, pues solo el viento siempre lo va a meter en la dirección perpendicular al paño y el resto de acciones, como son el peso propio y sobrecargas de uso, siempre las va a considerar en la dirección vertical.
Bueno, vertical. No os quiero confundir porque imaginaos que ponemos el paño en vez de en vertical, como lo hemos puesto aquí, lo ponemos en horizontal, ¿no? Podéis preguntarme eso. Pues el programa lo que va a considerar es que va a considerar siempre los ejes locales del paño, no los globales. Es decir, cuando metamos la sobrecarga de uso, la va a considerar siempre en la dirección normal del paño y viendo siempre la perpendicular al paño. Vale. Esto si quisiéramos meter una sobrecarga de uso variable con la altura, pues podríamos meter el viento con un valor en la cota inferior de 10 y en la cota superior de 0. ¿Veis? Pues ahora mismo en este paño tengo dos hipótesis de viento. Se sumará esta rectangular a esta trapezoidal. Esto es si queremos modificar la dirección del reparto, si en vez de en horizontal, si fuera en vertical, pues seleccionamos la vertical. Esto es si queremos mover el paño, seleccionamos el paño, seleccionamos los puntos que queremos mover. Si tuviéramos otro pilar, pues ahora, ¿cómo se verá afectado este pilar? Al mover el paño, pues le damos a carga, hipótesis vista, perdón, se supone que aún así debería realizar el reparto de cargas. Cargas, hipótesis vista, la vemos todas. Vamos a eliminar esta, a ver, reparto, carga, hipótesis vista. A ver, lo que quería demostrar en este vídeo, bueno, en este vídeo no, en este punto, es cómo hace el reparto de esta carga en cada una de las barras, que es lo que hemos visto anteriormente. Vamos a introducir nuevamente el paño, a ver si tenemos más suerte. Ah, ya entiendo por qué no me hacía el reparto de cargas. Como le he dado la dirección vertical y ahora he editado las cargas sobre paños, y aquí le he puesto el peso propio y aquí, por ejemplo, tenemos un valor de 10 y un valor de 10. Cuando yo le he dado a carga hipótesis vista, no me ha repartido en las cargas sobre las barras por la dirección que tengo. ¿Veis cómo está la dirección vertical? Ahora cuando yo modifique la dirección del reparto de cargas, en horizontal, cargas, hipótesis vista, a ver, vale, vamos a meter una de viento para que meta una horizontal, cargas, hipótesis vista, veis cómo me ha hecho el reparto sobre las barras, ¿vale? Esta es la manera adecuada. Si ahora quiero mover el paño, que era la opción que había hecho antes, le doy un valor de 3, el valor de ahora de la carga, como este paño le da continuidad, toda esta área de carga se la va a dar a este pilar. Veréis la prueba. ¿Veis? Ahora el reparto de la carga a este le tocan, entre comillas, ¿no? O su área de influencia de esa carga es de 15 y aquí es de 45. Al igual que si meto una carga variable con la altura de viento, la cota inferior de 10 y esta de 0,
y le damos a carga hipótesis vista, veis cómo afectan esas cargas que hemos metido en el paño sobre la barra, pero considerando la dimensión total del paño. Esta opción pues es muy interesante cuando se meten, introducimos naves industriales, las cargas de viento y las cargas del peso propio del panel, pues lo normal es hacerlo así, es decir, ir introduciendo las cargas de viento sobre el paño, no iríamos introduciéndolo sobre las barras, porque tenemos que ir midiendo cuál sería la separación entre pilares. Haciéndolo de esta manera ya el reparto de carga se hace de forma automática, mucho más sencillo, ¿vale? Esto habíamos visto mover paños, seleccionamos el paño, las esquinas que queremos mover, incluso si queremos mover el paño entero, seleccionamos las 4 esquinas y podemos mover el paño. Evidentemente, aquí el paño al no estar en contacto con las barras, ya no se aplicaría ninguna carga sobre la barra. Podemos volver a mover el paño, seleccionando las 4 esquinas, cogemos una de referencia y la desplazamos. Botón derecho para terminar la orden, como siempre. ¿Vale? Y la última opción, borrar el paño. ¿Ok? Ahora mismo lo vamos a dejar así, para ver la última opción, que es introducir cargas superficiales. Diréis, ¿pero introducir cargas superficiales es lo mismo que el paño? No. Para introducir cargas superficiales tenéis que tener un paño, si no, no podéis meter una carga superficial. Por ejemplo, voy a definir una carga superficial que va a ir de aquí a 1,5 metros y ahora en la vertical, como quiero considerar la perpendicular, pues bueno, referencias objetos perpendicular, y aquí ya le habría metido una carga superficial. Botón derecho para cerrar la orden y le digo que me va a meter una de viento. ¿Con qué valor? De 20, por ejemplo. ¿En qué dirección? Aquí sí que os va a dejar poner símbolos positivos y negativos. Positivo sería en la dirección del eje de la carga, perdonad. Aquí veis el eje local pues si le ponemos un valor de 20 nos lo va a poner en esa zona de influencia, ¿vale? Pero ojo, solamente podéis meter una carga superficial si habéis metido previamente un paño, si no, no os va a dejar y os va a dar un error. ¿Ok? Entonces ahora mismo en cargas, hipótesis vistas, las vamos a ver todas y vamos a ver todas las cargas que tenemos en ese paño, que serían las que hemos añadido, las que hemos introducido directamente en el paño, que serían este valor de aquí, este valor de aquí, las cargas verticales y por último la parte, la superficie de influencia que le tocaría de esa última carga superficial, que serían de valor de 7,5 y este de 22,5 sobre esta barra y sobre esta barra. Esta opción, ¿cuándo se suele utilizar? Por ejemplo, si tenemos el viento, si no lo tenemos en todo el paño la misma carga, pues en vez de introducir la carga sobre el paño, pues vamos definiendo diferentes cargas superficiales sobre el paño en función de la posición. Es decir, no es lo mismo el viento que tenemos en una esquina en una nave que en la zona central. Pues entonces si en la esquina tenemos una mayor carga, pues definimos una carga superficial con su valor y en el valor intermedio en la nave pues el valor que tengamos ahí, ¿vale? Al igual que las opciones anteriores las podemos editar, las seleccionamos y le podemos cambiar. Aquí ojo que también en función, si definís la variable Q1, esa sobrecarga de uso, os dice que el sentido positivo es hacia abajo. Y si ponemos en el viento, pues el sentido positivo es 1. ¿1 qué quiere decir? El valor local que nos aparecía antes aquí en la carga superficial. También nos deja modificar la variable con la altura.
Si queremos cambiar de hipótesis, al igual que la anterior, podemos copiar esta carga de aquí y ya la tendríamos duplicada. ¿Qué función esto? ¿Tiene esto? Pues a lo mejor podemos copiarla y mover. Una vez la hemos copiado, a ver un segundo, vamos a seleccionar las 4 esquinas y me la llevo aquí. A ver un segundo. Tenemos la carga de antes, la que hemos copiado, y esta es la original. Y quiero mover la carga superficial, esta de aquí. Le digo que la posición, por ejemplo, a 3. Vale, lo que te hace es seleccionar la carga con la otra, con la copia de la sobrecarga superficial. ¿Vale? Hemos movido las dos cargas. Aunque yo aquí seleccione una y crea que me haya llevado solo una, pero realmente te llevan las dos. ¿Vale? Esto hay que tenerlo en cuenta. Y esto para borrarlas. Ok. Vale, y este valor de aquí es interesante. Activar o desactivar asignación de cargas superficiales, porque imaginar que tenemos que estos son dos pilares y tenemos pues una barra a 0,5 metros del arranque del pilar y otro aquí a otros 0,5 metros. Vamos a quitar, ahora que ya tenemos estas barras principales, vamos a quitar las líneas de referencia para que no confundan. En barra nueva, aquí a 0,5 del origen y a 0,5 del fin. Bueno, pues si de esta manera no me deja, pues vamos a introducir nudo nuevo a 0,5 y aquí a 0,5. Y ahora en barra nueva de este nudo a este nudo. Y imaginemos que esto hace la función de tirante. ¿Vale? Aún más. Vamos a introducir nudos también en la otra dirección. 0,5 y 0,5. Y una barra nueva. Imaginemos que esto hace la función de una cruz de San Andrés, ¿vale? Que lo único que hace es absorber la dirección del viento que tuviéramos en la dirección Y del eje global. Pero no queremos que al tener un paño, editar carga sobre paños, estas barras de aquí también se verían influenciadas por la carga que tengamos en el paño. ¿Veis? Aquí el programa divide automáticamente y va viendo las cargas que se aplicarían sobre estas dos barras de aquí. Si no queremos que estas barras se vean influenciadas por la carga de ese paño, pues irían cargas, activación. Las desactivamos, que son las líneas discontinuas, y ahora en carga hipótesis vista no se aplicaría sobre estas dos barras de aquí. El resto sí, el resto al igual que antes. Si queréis, para limpiar un poco cómo se aplica la carga, vamos a borrar las cargas superficiales. ¿Veis? El ejemplo, el resultado es el mismo, sin aplicarse sobre estas barras de aquí, en diagonal. Esta opción de aquí, sinceramente, no la he utilizado nunca, así que no os puedo detallar mucho qué es el desplazamiento prescrito.
Pero bueno, entiendo que es aplicar un desplazamiento de la posición inicial hasta la posición final, ¿vale? En función de la hipótesis de carga. Pero no puedo entrar mucho más detalle porque sinceramente no he utilizado nunca esta opción, nunca me ha hecho falta. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias a todos por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.